En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, vamos, abramos la Biblia. Abran sus Biblias. Bueno, hace rato que no hacemos esto, por eso estamos como desanimados. Abran sus Biblias. Bueno, hay que explicarles a los nuevos, bueno, ¿qué les pasa ya? Cuando ustedes le ponen allí, le ponen a usted allí delante en la hora del almuerzo, ¿cuál es su plato favorito? Lectura devocional. Mote de queso. Y le ponen ese plato de mote de queso, ¿usted qué hace? Si es su plato favorito, ¿verdad? ¿Cuál es su otro plato favorito? Pescado. Por eso cuando abrimos la Biblia, entonces siempre declaramos, queremos como celebrar el poder abrir las Escrituras. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento esta mañana, ábrenos las Escrituras, que podamos ser testigos tuyos por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser eficaces. La transformación de Barranquilla, la transformación del Atlántico, solo podrá ser posible si somos testigos tuyos, eficaces por donde vayamos, en donde estemos. Te damos gracias. Amén. Dice Juan capítulo 1, y ahí hay una ayuda para seguir y tener las citas bíblicas. Juan, primera carta de Juan, la leímos hace poco. Los primeros 4 versículos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y ya cuántas veces dice visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra testigo viene del griego martus, y ese griego martus, de ahí proviene la palabra mártir. Testigo es ser un mártir. Tal vez no nos va a costar la vida física, tal vez no nos va a costar hablarle a alguien, pero de alguna manera nos exponemos quizá a ser rechazados en algunas ocasiones, a ser burlados tal vez. No sé a cuántos se le han reído por ser cristiano y tratar de dar testimonio del Señor. Más de uno tal vez le hace el feo, tal vez de pronto lo haya rechazado. Pues quiero decirte que ser un testigo de verdad, un testigo viene de esa palabra, martus, que significa uno que da testimonio mediante su muerte, y denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído, y por connotación algo que conoce. Por eso en este pasaje el apóstol Juan está hablando de lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, aquí está esta palabra, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es el Señor Jesucristo. Ellos tuvieron la posibilidad de verlo físicamente, de tocarlo, de compartir físicamente con Él, de oírlo físicamente también.
Algunos dirían, wow, ¿por qué no me tocó a mí estar ahí en los días de Él? Bueno, sí, privilegiados. Pero Jesús dijo algo que nos deja a todos un poquitico quizá confundidos. El Señor le dijo, conviene que yo me vaya para que el Consolador pueda venir a ustedes. Es decir, somos tan privilegiados como ellos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque Él ha enviado al Espíritu Santo. Y somos nosotros ahora, por el Espíritu Santo, es que podemos ser testigos del Señor. Eso es lo que dice en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Martus, testigos. De pronto el nombre Marta tenga que venir por ahí, ¿no? Testigo. Martus, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Testigos del Señor hemos de ser en esta tierra. Ahora, una cita más está ahí y que confirma en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso era lo que estaban diciendo los discípulos allí cuando eran perseguidos. Ellos empezaron a ser mártires desde que empezaron a hablar acerca de que Cristo, Jesús, era el Cristo, el Hijo de Dios. Empezaron a ser perseguidos. Todo el libro de Hechos muestra cómo los tomaron presos, cómo los apaleaban, cómo apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Eso les pasó a ellos de esa manera. Hoy en día sigue pasando en otras naciones, sobre todo donde predomina el Islam. Muchos cristianos están pagando con sus vidas, están siendo testigos, mártires, por dar testimonio de lo que han visto y han oído. Y nosotros no nos debemos acobardar porque no hemos recibido espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu que hemos recibido que nos permite ser testigos del Señor es de poder, de amor y de dominio propio. Pero la pregunta hoy es, ¿qué hemos oído? ¿Qué es lo que hemos oído? Cada vez se conoce menos de Cristo, porque se enseña menos y se predica menos de Él. Cada vez hay muchas cosas más atractivas, más mediáticas, diría, es un término muy de moda, lo mediático. Lo que sale por los medios, lo que se vende más, lo que gusta más, lo que incomoda menos. ¿Qué hemos oído para ser testigos? Porque no podemos ser testigos de algo que no hemos oído. ¿Qué has oído para ser un testigo? ¿Qué predicaban entonces los primeros cristianos que fueron verdaderos testigos del Señor? ¿Qué predicaban? Yo les he dado ahí una lista de citas y me han pedido que mantengan más allá que aquí. Más de la cámara, me han pedido algunos que mantengan más, si hay presentación, más ahí para poder tener las citas. Hay una cantidad. La siguiente. Todas estas, ¿qué predicaban los cristianos? Los primeros cristianos. Ustedes van a revisar cada una de esas citas y sabrán qué predicaban los primeros cristianos. No predicaban tanto de lo que hoy se predica. El mensaje de los primeros cristianos para ser verdaderos testigos era cristocéntrico, no antropocéntrico. Es decir, hoy se predica más de lo que el hombre necesita, de lo que al hombre le conviene, de los beneficios para el hombre. El hombre. Es decir, el humanismo se ha metido también en la predicación del Evangelio de hoy en día.
y tiene su lugar, pero no es lo principal, no es lo primero, no es lo primordial. Ahí dice, en el capítulo 5, versículo 42, que no dejaban de predicar a Jesucristo en las casas y en el templo. Diariamente, dice, no dejaban de predicar ¿a quién? A Jesucristo en las casas y en los templos. Felipe, cuando descendió a Samaria, allí en el capítulo 8, dice, les predicaba a Cristo. Pablo, recién convertido, ahí en Hechos 9, dice que él les predicaba a Cristo diciendo que él era el Hijo de Dios. Al Cristo que perseguía unos días atrás por una conversión, por un encuentro, porque él fue testigo, vio y oyó, por lo menos oyó, porque la luz lo dejó ciego, pero por lo menos vio un resplandor que lo cegó, pero tuvo su experiencia con el Señor. Y entonces dice, inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, Ananías fue y oró por él, fue sano de la ceguera transitoria y fue lleno del Espíritu Santo. Dice, inmediatamente predicaba a Cristo en las sinagogas, declarándole a los judíos que él era el Hijo de Dios. Esto era lo que predicaban los testigos de la iglesia primitiva. Pablo más adelante en Corintios habla y dice, porque predicamos, no nos predicamos a nosotros, sino que nosotros predicamos a Cristo, y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Pudiéramos decir que, en resumen, lo que debemos haber oído, y esa es la responsabilidad en gran parte de, digo yo, la responsabilidad de los que enseñamos, de los que predicamos, de los pastores, de los padres espirituales en las células. Debemos predicar a Cristo, predicar de Él, que lo conozcan a Él, que si algo sabemos en esta tierra es acerca del Señor Jesucristo. Si algo conocemos de verdad es a Él, su obra y todo lo que representa el Señor Jesucristo. Si algo debemos saber, si en algo nos debemos especializar, si en algo nos debemos graduar, si pudiera ser, como dice el profeta Jeremías, si hubiera de alabar, no se alabe el sabio en su propia sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el fuerte en su valentía, sino alábese en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy Dios, que hago justicia y juicio, porque tales cosas quiero, dice el Señor. Pablo, cuando llega a conocer a Jesús y tiene este encuentro con Él, allá en Filipenses capítulo 3, dice, todas las cosas que yo sabía y conocía, y era un judío hebreo de hebreos, a los pies de un muy connotado maestro de la ley llamado Gamaliel. Allí se crió, allí se formó el apóstol Pablo. Y él dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y todo lo demás, dice, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí me daba brillo, lustre, todo eso lo considero pérdida, todo eso es como basura, con tal de que yo pueda conocerlo, pueda conocer al Señor Jesús. Hay mucho más de Cristo, hay mucho más del Cristo de Dios que no hemos descubierto, que no hemos conocido, pero el Espíritu Santo quiere revelárnoslo. El Espíritu Santo nos lo quiere mostrar, pero nuestros oídos están en otros mensajes. Nuestro corazón se ha vuelto como para oír las cosas que me agradan, que me convienen, que me benefician, que me favorecen. Es el evangelio antropocéntrico, donde todo es, y yo como el CBY, en eso sí podemos decir, ¿cómo voy yo en este evangelio? ¿Cómo voy yo? ¿Y para mí qué? ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano? Primeros cristianos no estaban predicando lo que hoy se predica tan a menudo. Y por eso eran testigos verdaderos.
Por eso eran testigos verdaderos. ¿Qué hemos oído? Para ser testigos. ¿Qué hemos oído? ¿Qué estamos oyendo? Hoy hay tanto a dónde ponerle el oído y la vista, hay tantos videos, tanta enseñanza, y tiene su lugar. Pero ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? ¿Quién debe ser el fundamento de nuestra vida? Pablo lo dijo en 1 Corintios 3:11, porque no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y es Dios el que puso el fundamento. Nuestra vida no se puede levantar ni edificar en nada distinto a la persona del Señor Jesucristo. Muchos están levantando su vida en experiencias espirituales, y hay el lugar para las experiencias espirituales, pero no son el fundamento las experiencias espirituales. Leyendo el libro primero de Reyes, cuando llevaron el arca y la pusieron en el templo de Salomón, me llamó tanto la atención, puse por ahí un trino, porque en el arca solamente quedó las tablas de la ley. Nosotros hemos oído que en el arca habían otras dos cosas. ¿Cuáles eran las otras dos cosas? Una vasija con el maná que había descendido 40 años. ¡Qué milagro tan impresionante! Diariamente Dios alimentó a su pueblo en el desierto 40 años, diariamente. Allí estuvo por un tiempo el arca. En el arca, una vasija con el maná. También que había una vara, la vara de Aarón. ¿Se acuerdan? La vara de Aarón fue cortada por cada una de las cabezas principales de las tribus, 12 varas, para que Dios mostrara a quién había escogido como sacerdote. Y esas varas las pusieron delante del arca. ¿Y qué pasó con el tiempo? Al otro día, ¿qué pasó? Al otro día, varas cortadas. ¿Usted sabe qué sucede cuando se corta una rama? Pero al día siguiente esa vara de Aarón reverdeció, echó renuevos, floreció, dio frutos. Un milagro extraordinario, ¿sí o no? Estos dos milagros fueron recordados. Y lo tercero eran las tablas de la ley. Pero en el templo de Salomón, cuando leímos, ustedes leyeron, en el arca ya no había ni vara, no había maná. Solo estaban las tablas de la ley. Y en mi corazón eso no me había dado cuenta antes, sino en este tiempo de lectura. Mi corazón pude ver. Dios realmente declara que es su palabra y no los milagros y no las experiencias. Nos ayudan, obviamente que sí. Nos animan, pero el fundamento ¿qué es? Su palabra. El Señor Jesucristo, que es el Verbo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús declaró algo, que en estos postreros días aparecerían muchos que en su nombre, muchos que se hacían llamar como Él, que harán milagros. Si yo voy solo por los milagros, si mi fe solamente está por los milagros, yo puedo ser engañado. Dice, engañará si fuera imposible, aún a los mismos escogidos. Tú tienes que saber dónde está tu fundamento. Y tu fundamento no puede ser otro que el Señor Jesucristo, que es la palabra, el verbo de vida, la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo con esto? Claro que sí hay milagros del Espíritu Santo. Y a eso vamos a entrar mucho más profundo en este 2013. Claro que sí. Pero debemos saber cuál es nuestro fundamento, que es el Señor Jesucristo. ¿Hemos oído de Él? ¿Lo conocemos? Si lo conocemos, daremos testimonio de Él. Si lo conocemos, no según la carne. En la segunda carta de Corintios, capítulo, esa cita no está ahí, pero está llegando ahora por un fax. En la segunda carta de Corintios, capítulo 5,
Versículo 16 dice, de manera que nosotros, 5:16, de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Wow, ¿es posible conocer a Cristo en la carne? Solamente saber que nació en Belén, que lo celebramos en diciembre 25, que bueno, en Semana Santa celebramos que murió y resucitó, y conocemos solamente la historia sagrada, solamente la parte histórica. Ese es un conocimiento que no nos transforma, es un conocimiento que no nos cambia. Y así estábamos por mucho tiempo. Por mucho tiempo conocíamos de Cristo, claro, conocíamos, nos enseñaron desde niños. Lo conocíamos, pero lo conocíamos, como dice aquí, según la carne, según las tradiciones de los hombres. Pero dice, de aquí en adelante. De aquí en adelante. ¿De cuál aquí en adelante? De modo que si alguno está en Cristo, dice el siguiente versículo, nueva criatura es. El conocimiento que no es de la carne es el conocimiento que comienza a venir y a crecer a partir de nuestro nuevo nacimiento, que es por revelación del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, por revelación del Espíritu Santo. Yo no me olvido cuando comencé la vida cristiana, yo no me olvido, todo era nuevo, aunque había oído de Cristo, aunque conocía, pero ese conocimiento no satisfacía, no llenaba. Pero pasan los días, los años en la vida cristiana y nos volvemos como, ya sabemos lo que debemos saber, ya lo sabemos. Y por eso empieza una comezón de oír, dice el apóstol Pablo. En los postreros días habrá comezón de oír. ¿Sabe cuál era el espíritu de Atenas? Siempre querían escuchar algo nuevo que oír, algo nuevo para decir. Ese era el espíritu de Atenas, que se mueve tremendamente también en nuestra cultura y en nuestra educación al estilo griego, que es la educación occidental. Por eso hoy más que nunca necesitamos revelación del Espíritu Santo, revelación del Señor Jesucristo. Él dará testimonio de mí. Lo necesitamos cuando vengamos a la palabra, veamos al Señor en todas partes. Todo, hay un estudio que muestra, cada libro revela al Señor Jesucristo. Cada libro de la Biblia lo muestra a Él. Debiéramos encontrárnoslo en cada pedazo que leamos, poder, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentro hoy? Quiero conocerte más. Quiero verte como no te he visto. Quiero entender como no he entendido hoy. Para no conformarnos y se nos vuelve un conocimiento carnal. Algo que no es vivencial, algo que no está transformando nuestra vida, se puede convertir en algo religioso. ¿Qué estamos oyendo? Para ser testigos. Vez tras vez la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué estamos oyendo para ser testigos? Vuelvo a decirles que nos compete mucho a los que somos edificadores de otros, nos compete mucho poder establecer el fundamento de la vida de los demás, de las personas, que es el Señor Jesús. Vamos a ir al segundo libro, Primera de Juan capítulo 2, segundo capítulo, Primera de Juan capítulo 2. Leímos el capítulo 1, vamos al capítulo 2. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuántos vieron eso y le dieron gracias? Tengo la unción del Espíritu Santo.
y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Usted se ha preguntado ¿por qué no hay antidios? Usted se ha preguntado ¿por qué no hay antiespíritu Santo? Usted se ha preguntado ¿por qué hay anticristo? ¿A quién es el que el diablo realmente quiere hacer desaparecer? Porque el concepto de Dios para muchos es una piedra y al diablo le favorece que muchos piensen, Dios es una piedra, Dios está en una piedra, Dios está en las hojas, Dios está en todas partes en el sentido del panteísmo, del politeísmo, Dios, dioses, por miles como los hindúes, más de 300 millones de dioses. Pero a lo que no le conviene al enemigo, al mentiroso, es realmente que Cristo Jesús sea conocido, que Él sea conocido, que Él sea reconocido. Por eso, aquí declara quién es el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. No niega que Jesús haya venido, que haya nacido de la Virgen, que haya, bueno, sí, sido un buen maestro, hacedor de milagros. Que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué predicaban los primeros cristianos? A Cristo. ¿Quién es Cristo entonces? ¿Por qué lo trascendental de conocer a Cristo? Tal vez esta es una predicación un poco más teológica y algunos están, wow, ¿y esto cómo lo aplico mañana en el trabajo? De vez en cuando necesitamos tener cosas que quizá no podamos aplicar mañana, tan como pensamos que debemos aplicar todas las cosas, sino tal vez que nos admiremos, que contemplemos, que nos volvamos a centrar, que volvamos a poner nuestro todo y nuestra vida en el Señor Jesucristo y no en nosotros, y no siquiera en lo que Él ha prometido, porque muchos solamente me conviene lo que Dios promete, por eso es lo único que tengo subrayado en la Biblia. ¿Usted sabe eso? Que pareciera que tuviéramos dos Biblias, las que subrayo porque, wow, promesa de Dios. Es más, hay Biblias ya que vienen con subrayadas las promesas, ya ni tiene usted que subrayarlas. Ya las venden, yo creo que son las que más se venden, la Biblia de promesas. Pero ¿dónde están las condiciones para que esas promesas se lleven a cabo? ¿Dónde están? En todo lo que no rayamos. En todas las demandas de obediencia y fe en las que de pronto pasamos por alto y nos encontramos contendiendo con Dios. ¿Por qué no me has cumplido? ¿Por qué no me has respondido? ¿Por qué? Yo creo que el Señor dirá, bueno, porque tú no has visto lo que no has rayado. Porque no has reparado que allí yo digo que si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces yo te añadiré todas las demás cosas para esta vida. Es que tú estás buscando otras cosas. Es por eso que no funciona. Sí, por eso. El Cristo, el ungido, la palabra Cristo y Mesías significa lo mismo, ungido de Dios. El ungido, Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido. Que tomó cuerpo, siendo Dios eterno, tomó cuerpo en la persona de Jesús
Por eso viene Jesucristo, la expresión Jesucristo. Este Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el que vino con autoridad, el que en la obra de la cruz. Yo creo que la próxima semana vamos a tener la cena, estaba programada para hoy, pero no llegaron los boletines con suficiente anticipación. Pero volveremos a ver el poder de la obra de la cruz el próximo domingo para hacer memoria de Él y tomar la cena realmente con todo el conocimiento de lo que significa la obra de la cruz. Vamos a ir al capítulo 4, primera de Juan, porque vuelve a aparecer aquí vamos a leer los primeros 4 versículos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El espíritu del anticristo niega que Jesucristo vino en carne, así como niega que Jesús es el Cristo, niega que vino en carne. Lo primero que enfrentó el cristianismo, la primera corriente que luchó contra el cristianismo se llamó el gnosticismo. Y por ahí ustedes ven de pronto iglesia gnóstica cristiana, y hay más de uno turismático que va de iglesia en iglesia. Aquí dice cristiana, iglesia gnóstica cristiana. Interesante eso, ¿no? Gnóstico. Qué interesante. Cristiana. Entremos a ver qué. Más de uno ha quedado allí con una filosofía, con unas doctrinas terribles. Tengo un primo por el cual no he orado suficiente, se metió a eso. Y por allá le habla a los árboles y unas locuras extrañas. Esa fue la primera corriente que confrontó al cristianismo. Decían que Cristo era solo espíritu. Era el espíritu universal. No sé si han oído expresiones. El espíritu universal. Todos caben, todos caben. En la nueva era ni era nueva ni era nada, pero es lo mismo de siempre, desde el huerto del Edén. El mismo cuento, no necesitan a Dios. Ustedes pueden ser Dios. La conciencia universal. Todo eso para desvirtuar la obra de Cristo, ¿verdad? Como 100% hombre, 100% Dios. Hemos oído de eso aquí en la iglesia. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Si Él no hubiera venido en carne, estábamos perdidos eternamente nosotros. Él fue el único que pudo identificarse con nosotros en su humanidad, identificarse para librarnos por medio de la muerte de todo lo que nos merecían nuestros pecados. Solo Él. Yo he hecho una declaración que quiero que ustedes también puedan hacerla esta mañana antes de salir. Con base en esto que hemos leído aquí en Juan y el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Lo que oímos, lo que se nos predica, se nos convierte en nuestra declaración de fe, que es confesar. ¿Qué confesamos nosotros? Todo lo que hemos oído. Porque la fe viene por el oír y se convierte en nuestra confesión.
¿Cuál sería una confesión bíblica en esta mañana? Que podamos declararla y que usted lo haga constantemente. Puede decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, y que Él vino en carne. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creo que Él vino en carne. Eso es lo que confiesa todo espíritu que es de Dios. Todo espíritu que es de Dios. Hay espíritus que no son de Dios. Usted debe saber y probar y no creer todo lo que diga. Así hable en nombre de Dios. Pero además, un testigo habla lo que ve, habla lo que oye y dice lo que ve. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Si lo que oímos es responsabilidad, sobre todo cuando estamos en la niñez espiritual, si lo que oímos es responsabilidad de los que nos enseñan, nos instruyen la palabra, lo que vemos es la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros debe tener su experiencia con Dios. Cada uno. Nadie le puede endosar su propia experiencia a otro. Tal vez lo anime, pero cada uno debe tener, es su responsabilidad. Y en eso es que nos vamos a mover en este próximo año de una manera más profunda en ver lo que no hemos visto. Dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, Dios ha preparado para los que le aman. En el 2013, el lema es viviendo en el Espíritu. Les animo a que lean el boletín, el mensaje de este mes, porque vivir en el Espíritu no es irresponsabilizarnos ahora. Vivir en el Espíritu no es, ¿cómo fue que escribimos? Escapar de la realidad. Antes, por el contrario, vivir en el Espíritu es hacer uso de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que tenemos para establecer su reino en esta ciudad, para establecer el reino de Dios y levantar su nombre en esta ciudad, en este departamento, donde quiera que vayamos. Vamos a vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que lo sobrenatural de Dios invada tu vida diaria. Para que lo sobrenatural de Dios invada tu vida